Hola, hola. Volvimos aquí a la segunda parte. Ok, mira, quiero que me acompañes ahí con tu Biblia. Vamos allá a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Bueno, antes de empezar esta segunda parte, eh, te recuerdo que estamos en una serie que he titulado Volver en sí. Y yo te comentaba también de las cosas que te decía, es que nos vamos a quedar un buen tiempo aquí y quiero recordar también que de las pautas para poder tener ese enriquecimiento de esta información y el mejor aprovechamiento, porque vuelvo y te digo, eso es lo que se trata, que usted aproveche bien esta información. Es información bíblica, es una información consistente, firme, es una información de buena, es una información de doctrina, ¿verdad? De doctrina de la gracia. Bueno, primer punto para empezar. Usted está viviendo en la dispensación de la gracia, ¿ok? Quiera una mente resistir o no recibir que está en la gracia, pues está fuera de sí, ¿verdad? Porque el contexto bíblico te hace reafirmar que Dios a usted lo puso en la dispensación o el tiempo de la gracia, ¿ok? Como ya habíamos hablado anteriormente, la gracia es la dispensación o el cumplimiento de los últimos tiempos, donde todo fue consumado, el hecho fue consumado y usted recibe esa abundancia de la gracia por medio de los beneficios que produjo el sacrificio de Jesús. Usted está en la gracia, independientemente de que usted como persona, usted como creyente, usted como perteneciente a una congregación o vaya a un lugar a oír palabras, pues usted está en la dispensación de la gracia, ¿ok? Porque Cristo fue el fin de la ley. Entonces, otra cosa que te dice la gracia de Dios es que la gracia es la verdad del evangelio, es el evangelio de las inescrutables riquezas o misteriosas cosas que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Usted estaba predestinado en amor para ser adoptado hijo suyo. Usted es un hijo de Dios. También te digo que Dios elevó el precio más alto, equivalente a lo que Él significa, ¿ok? A lo que Él mismo es. Bendito sea mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que mantener por siempre, eternamente, la identidad divina en tu vida. Eso es sin discusión alguna. Entonces, yo estoy diciendo estas frases o estas expresiones que son producto de la Biblia o de lo que está en la Biblia o del conocimiento de la información bíblica, porque de alguna manera es la forma en que podemos eh, cambiar nuestros pensamientos y cambiar ese switch, ¿verdad? Porque definitivamente fuimos introducidos en un sistema o sistemas religiosos, en pensamientos o líneas de pensamientos contrarias opuestas a Dios, que precisamente no dejan de ser pensamientos. O sea, es una información y quizás fue una información, bueno, que la recibimos de nuestros padres, de nuestros profesores, de las personas que nos educó y de aquellos líderes religiosos o espirituales que nos enseñaron de alguna manera, pero que dicho sea de paso, pues estaban bajo el velo de la ley o estaban bajo el yugo de la esclavitud o estaban bajo la servidumbre de los hombres o estaban bajo el concepto de la iniquidad de los hombres y bajo la condenación de los hombres o también bajo la justificación por obras muertas, ¿ok? Que eso traduce condenación, pecado, muerte. Entonces, no hay nada mejor que usted saber que usted no nació separado de Dios, que usted nació, cuando usted nació, bueno, allá en 1969, cuando yo vine a tener uso de razón y con el tiempo vine a aprender y aprendí y reconocí que, bueno, que Dios me hizo justo una vez y para siempre. ¿Ok? De las otras cosas que quiere que establece la gracia es que la gracia es un lenguaje totalmente diferente y no es un lenguaje popular, ¿ok? No es un lenguaje común. Por eso es que hablo estas palabras porque para alguna persona puede ser extraña cuando las oye por primera vez.
y a veces no encajan las cosas. A veces no le encajan las cosas a una persona, ¿verdad? Por eso que las personas muchas veces leen la Biblia y dicen, no, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y precisamente porque, bueno, a veces se repite lo mismo que dice el líder y la gente repite porque así quieren facilitar más las cosas. La otra cosa que tiene el conocimiento de la gracia es que la gracia es la revelación de Dios, del plan perfecto. Ya te lo hablé en Isaías 53, en este video número 1. Y otra cosa también que establece la gracia de Dios es que la gracia te da inteligencia y sabiduría espiritual, ¿verdad? Eso te brinda la gracia. Como también la gracia te brinda el reposo, la paz, la tranquilidad. La gracia te infunde mucha seguridad en ti mismo, mucha confianza en Dios y su palabra, porque lo único que oído, lo único que establece y que lo que Dios estableció para ti en ese lenguaje del Espíritu es la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, retomando un poquito de las cosas que vimos la semana pasada, yo te estuve compartiendo que vamos a estar un buen tiempo en esta serie de Volver en Sí, que Dios puso, según Eclesiastés 3:11, Dios puso eternidad en el corazón o en la mente de los hombres sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo de principio a fin. Ya te dije que de eso ahí es donde está la traba del asunto, ¿verdad? En el hombre o la persona. Y habla personas que de pronto están conociendo la gracia desde ayer, que de pronto están conociendo este tipo de mensajes de una semana para acá. O también hablo de aquellas personas que tienen 20, 30, 40, hasta 50 años, ¿verdad? Recibiendo una información, ¿verdad? Basada en una verdad pasada. Y no se trata de que tú te quedes en el pasado, porque, bueno, Dios cada día va abundando en ese conocimiento para la revelación de la gracia. Y eso le pasó al mismo apóstol Pablo. Pablo no recibió esta abundancia de gracia así de un día para otro. No, por favor, recuerda que él se llamó Saulo, por favor, y después de eso, él fue recibiendo poco a poco esa luz o esa iluminación y esa inspiración divina que dicho sea de paso, de iglesia a iglesia, o sea, de tiempo en tiempo y de año en año, y precisamente a los creyentes que estaban en cada lugar, llámese en Éfeso, llámese en Galacia, llámese en Tesalónica, llámese en Corinto, llámese en Roma, ¿verdad? Pablo iba manteniendo este mensaje, pero cada vez que hablaba, lo hablaba con más severidad y con mayor eficacia, con mayor seguridad, porque ya se le estaba afirmando más en su corazón el conocimiento de la gracia y que de hecho, pues, salir de ese contexto religioso, de ese contexto de condenación, de ese contexto de ley, de hacer obras muertas para poder justificarse delante de Dios, pues eso le costó a Pablo. De hecho, Dios tuvo que cambiarle el nombre de Saulo y llamarlo el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la gracia. Entonces, eso igual nos pasa a nosotros, aún nosotros en gracia, bendecidos. Pues a mí me da risa muchas veces cuando me dicen, no, pastor, pero es que a mí me enseñaron así. Bueno, pero es que a ti te enseñaron así hace 20 años. De hecho, la gracia tiene una revelación progresiva que aquello que aprendí hace 20 años, hoy se reafirma y hay mayor seguridad en el conocimiento y puede haber un poco más. ¿Ok? Entonces, no te sorprenda de cosas que vamos a seguir hablando y que te pueden dar una mayor seguridad, aunque aún a los de gracia, bendecidos, aún a los que se congregan con nosotros, le pueda causar algún tipo de conmoción o puedan estar sorprendidos. Pero bueno, esa es la revelación progresiva. Yo no hablo más otra cosa sino información bíblica. Yo no uso libros, yo no uso interpretaciones, yo no uso ninguna otra información que no sea extraída de la Biblia, incluso la que usted usa en su casa o la más común, que es la traducción Reina Valera 1960. ¿Ok? Entonces, con base a lo que hemos hablado, pues quiero que aquí estuve revisando. Y por cierto, hoy quiero aprovechar el tiempo para hablar de muchos versículos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo te dije que Dios te hizo eterno para siempre, permaneces para siempre. Y esto no es ninguna probabilidad, ni que quizás así, o porque yo quiero, tú no quieres.
No, eso lo hizo Dios así, bendecido. Yo le creo a Dios. Para mí Dios es la máxima autoridad y es mi creador y es el Padre de la eternidad y es el Padre del conocimiento. Dios es amor y es el Padre de amor, es el Padre de generosidad, es el Dios que me sustenta, es el creador de los cielos y la tierra, de todo el universo y todo lo que en él hay. Y bueno, Dios proveyó así como proveyó de Cordero, Dios también proveyó de una redención eterna que está guardada para mí y para ti. ¿Ok? Entonces, estaba buscando una cosita que estaba pensando ahorita, porque déjame reviso aquí un momentito, yo lo tenía aquí apartadito. Estaba revisando algo que escribí la semana pasada. Se me escapó. Bueno, esto está por aquí. Bendecido, mira, yo te hablaba la semana pasada y puse un ejemplo de una persona cuando muere y fallece. Y esto para ofrecerte tranquilidad de parte de Dios. Dice la Biblia que cuando alguien fallece o muere, dice que el espíritu vuelve a, al lugar o a donde aquel que se lo dio, el espíritu, el eterno. Dice que el cuerpo vuelve a la tierra, porque polvo es y polvo se convertirá, polvo es de la tierra. La premisa o la afirmación que quiero decirte es lo siguiente. Si Dios puso eternidad en el corazón y en la mente de los hombres, está en ti, ese es tu en sí. Otra cosa también, gracias, Espíritu Santo, por recordarme. La gracia nos volvió en sí, al lugar de nuestro origen. Para hablar de volver en sí, yo tengo que ubicarlo usted de qué se trata estar fuera de sí. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Para yo hablar de devolverle en sí, porque esto es algo que, por favor, a veces yo trato de decirlo a las personas y a veces cuesta que la persona reciba, bendecido, y sobre todo, como lo dice el apóstol Pablo, y ya que nosotros no hablamos sino el lenguaje de la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, esto cuesta muchas veces recibir la verdad, ¿verdad? Porque en esto de opiniones y criterios, pues cada quien la pinta cada quien lo baila como lo pinta, ¿verdad? Y cada quien lo dice como le va. Entonces, pero vuelvo y te digo, o sea, Dios te puso en la tierra gira, y Dios te puso en la tierra y la tierra gira alrededor tuyo. Y Dios te puso en movimiento, aún así en el conocimiento. O sea, si usted se queda solamente con lo que aprendió hace 20 años, bendecido, pues está fuera del contexto, está fuera de sí. Pero la invitación es que por eso que usted va a algún lugar a congregarse o a recibir la información bíblica, ¿verdad? Porque como templo del Espíritu Santo, usted es, su alimento es la palabra que salió de la boca, ¿ok? De la boca de Dios. Entonces, si Dios te puso eternidad, pues eternidad en tu corazón, la única vida, bendecido, que usted tiene por derecho o por decreto de Dios, estar viviendo en esta tierra, se llama la vida eterna. Y yo te decía que todo lo que pertenece a la vida eterna y a la eternidad, Dios la estableció para que en un tiempo, en un periodo de tiempo, usted aquí en la tierra, pues esa eternidad que tanto Dios lo escogió allí y Dios lo escogió ahí dentro de él, pues usted se manifestó y Dios manifestó esa eternidad para que esta eternidad llegara aquí a la tierra. O sea que tú eres motivo, oído, bendecido, y esto eleva tu conciencia, por favor. Esto es un motivo para decirte y para celebrar que tú eres el motivo de eternidad de Dios aquí en la tierra. Oye, mira eso. Entonces, Dios lo puso usted en algún tiempo, creado espíritu eterno, siendo un cuerpo, como es el polvo, se hace presente durante un periodo de tiempo para que en esta tierra usted viva la vida eterna. Yo te hacía yo te hacía dos preguntas la semana pasada. ¿Para qué cree usted que Dios le dio un periodo de tiempo en la tierra? ¿Para qué cree usted? Bueno, yo te decía la respuesta. Para mostrar eternidad, bendecido. Para mostrar eternidad, vida eterna. Lo que se llama en la Biblia la vida de los cielos o la vida de la tierra eterna aquí en la tierra.
Entonces, eso fue uno de los paréntesis que hablamos nosotros, porque si Dios puso eternidad bendecido, pues por eso es que ese periodo de tiempo aquí en la tierra, dice el apóstol Pablo que usted tiene que sacarle el mejor provecho. ¿Ok? Y ya te voy a decir lo que dice aquí el predicador aquí en Eclesiastés, que por favor, porque te digo, o sea, yo no saco ninguna información que no esté bíblica. Otra cosa que quiero decir, bendecido, cuando yo hablo de gracia, yo no puedo solamente darle encabezamiento a un solo versículo para sacar una doctrina. O sea, yo no sé cómo hace la gente, ¿verdad? Yo no sé cómo hace la gente para hablar de un solo versículo y ese solo versículo establecer un pensamiento doctrinal. Cuando mira, ahí en un solo versículo usted no puede detectar, no puede analizar ni pensar, ni aún el mismo estado de ánimo con que la palabra, el escritor lo dijo o lo estableció, ¿verdad? Porque usted tiene que tener en cuenta, según la hermenéutica biblia, ¿quién habló Dios? ¿A quién le habló Dios? ¿Y en qué tiempo le habló Dios? Mira, y no puede establecerse de un versículo un pensamiento que abarque toda una vida o toda una decisión. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver el contexto del pensamiento y de hecho todo el pensamiento completo. Por eso es que en los libros o la Biblia, cuando usted ve el número, versículo, capítulo, pues usted en los textos originales está descrita el pensamiento bíblico precisamente es por frases, por expresiones, por pensamientos. Y no terminan cuando dice, si es del 1 al 12, muchos de ellos no terminan en el número 12. O sea, por decir algo, si es Filipenses capítulo 1 y lo vamos a leer del 1 al 5 y termina otro pensamiento, ese pensamiento o un título en el siguiente versículo, que es en el versículo 6 o en Filipenses 2, pues muchas veces ese Filipenses 2, versículo 1, viene siendo Filipenses 1, versículo 7. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder estudiar la Biblia. Así es sencillo, bendecido. Bueno, ni tan sencillo, porque a gente le ha costado. No siendo más, no siendo más, voy a leer para ustedes Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Ok, dice así. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dice el predicador, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo y perpetuo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le considere. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Lo que yo te decía, las cosas en la tierra son cíclicas. Por ahí oía la semana pasada de una persona, creo que es en Valledupar o en el Cesar, que estaba cumpliendo 101 años de vida. Y ella hacía remembrancia que hace 100 años, precisamente, ella también vio un contagio y lo vivió. ¿Ok? Entonces, ¿quién más que esta señora que es testigo ya no de un contagio como el que estamos viendo ahora, sino que ya en sus 101 años que lleva 2? O sea, mira cómo se repite y no han pasado 101 años. ¿Ok? Mira cómo las cosas son cíclicas. De hecho, bendecido, ¿sabes qué? Las cosas que pasan en la vida cotidiana de una persona, usted no se ha puesto a pensar, y te pongo a pensar, que a veces se repiten las mismas crisis, las mismas situaciones o los mismos retos.
¿Ah? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso, bendecido? Mira, a veces se repiten las mismas crisis, la misma situación, el mismo examen te lo ponen 10 veces al año. Pero con el ánimo bendecido, mira lo que decía el predicador. Mira, que usted pueda gozar, disfrutar, que usted pueda comer, beber y disfrutar bendecido de este tiempo aquí en la tierra. Porque como lo decía el predicador, bendecido, mira, cuando la persona muere o fallece, pues el espíritu que lo creó, ese espíritu, vuelve a quien lo creó. Y el polvo que fue creado, fue hecho de la tierra, formado de la tierra, vuelve también al polvo de la tierra. ¿Ok? Entonces, esto a mí me da pie con más razón de pensar y sacar. eh, yo te decía varias preguntas la semana pasada, y de esa pregunta fue eso: para qué cree usted que Dios lo puso aquí en la tierra en un periodo de tiempo? Bueno, la respuesta ahí está. Dios te puso para disfrutar, para beber, para comer sanamente y tengas días placenteros de deleite, tengas días en dicha, tus años en buena vejez, en buena salud, por favor. ¿Ah? Y que disfrutes la vida. ¿Ah? Que disfrutes la vida. Eso es la vida, ¿verdad? Otra pregunta que suscita y que normalmente nos las hacen cada vez que vamos a compartir la enseñanza, sobre todo a personas que son nuevas y hablan acerca de esta pregunta muy común, que también la dije, que fue como que el motivo de la tercera enseñanza la semana pasada, que si la salvación se pierde, que si la salvación se pierde. Pues yo decía y te contestaba que, pues si Dios te hizo eterno y Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, pues Dios lo que nos da a nosotros un permiso, nos da una visa temporal para que ese espíritu creado por Dios, formado en un cuerpo, en este cuerpo, esté en esta tierra, en este universo, por un periodo de tiempo basado en un tiempo presente, pero sujeto a lo que ya Dios estableció en la eternidad. ¿Ok? Entonces, pero de alguna manera, oído, alguna manera, por favor, de alguna manera, en algún momento, todos los espíritus creados por Dios que están aquí en la tierra, tendremos que volver al Creador. ¿Ok? Así es sencillo. Y este cuerpo, ir a donde Dios lo tomó para donde fuimos formados, que fue la tierra. Entonces, yo también voy a lanzar una expresión que puede causar conmoción y yo sé que eso ha causado, ¿verdad? Ha causado mucha inquietud en las personas, sobre todo en las personas que usan predicar a Cristo con el temor, con el miedo, como condenación. Y más que todo lo usan visualizando, o más bien viendo de forma real, viendo las acciones y los comportamientos de los hombres. O sea, de hecho se considera y se ha considerado, no Dios, no Dios, sobre todo en la gracia mucho menos, porque eso es la gracia. La gente ha considerado que si la gente se porta mal y tiene malos pensamientos y lleva una vida desordenada y pecaminosa, llena de deleites carnales, pues se pierde la salvación y obviamente no entra al reino de los cielos, ni mucho menos entra al paraíso. Entonces necesita un salvamento, ¿verdad? Pues yo te digo, y déjame decirte, si Dios te creó eterno, pues vuelvo y te digo, tú eres eterno y para siempre como espíritu, y ese espíritu en ti, Dios lo puso completo. Lo dice el predicador lo dice, a eso ni se le quita ni se le pone. Eso ya está bien, eso está perfecto. Ok, la cuestión del asunto es que yo sí puedo decirte, y la palabra lo dice, que todo lo que el hombre siembra, eso recoge, y las consecuencias se pagan aquí mismo en la tierra. Las malas decisiones, oído, las malas decisiones, como Dios puso eternidad en ti y tú eres el testigo de eternidad aquí en la tierra, oído, aunque seas eterno, aunque seas bendecido, aunque seas santo, limpio y sin mancha, oído,
y estás libre de condenación o de justificación por alguna obra que tú hagas para conseguir un perdón o una inculpa de algún pecado, bendecido, pues déjame decirte que siendo bendecido, santo, justo, limpio y sin mancha, bendecido, pues aquí pagas las consecuencias o los resultados de tus decisiones. Así de sencillo. Esto le cuesta a la gente también oír. ¿Por qué? Porque han establecido bajo un sistema religioso, han establecido bajo un sistema condenatorio que la gente debe portarse bien para estar dentro del grupo. Y no es así, bendecido. No es así. Si fuese así, yo siempre lo digo, si fuese así, no estaríamos ninguno aquí en la tierra. Entonces, voy a lanzar esta afirmación. Mira, Dios no vino a salvar a nadie. Dios no vino a salvar a nadie. O sea, y más, oído, más cuando después de su gracia o la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos puso en la posición de ser reconciliados juntamente con Él y fuimos reconciliados con Dios para poder alcanzar la dimensión de ese Padre eterno con toda su herencia de los santos, sin que nos haya tomado en cuenta a los hombres nuestros errores, faltas. Entonces, Dios lo que vino a hacer a través de Jesús, y por eso leímos todo Isaías 53, que entre más recibió Jesús siendo hombre, Dios mismo, entre más recibió castigo, entre más recibió azotes, entre más sufrió dolores, bendecido, usted recibió más o mejor dicho, usted recibió mejores y mayores beneficios aquí en el reino. Y Dios lo coloca dentro del reino porque a Dios le plació darte el reino de los cielos, que es el reino eterno aquí en la tierra. Y si Dios te da un reino eterno, establece también la palabra que el reino eterno es para un rey eterno. Y tú eres un rey y tú eres un sacerdote eterno. O sea que todo lo que, por eso decía que todo por decreto y por derecho, a lo que usted tiene derecho, bendecido aquí en esta tierra, es la vida eterna y todo lo que pertenece a la eternidad. Entonces, lo que hizo Dios vino a entregar lo que el hombre había perdido, que fue darle el reino de los cielos, o como quien dice, y lo llamo yo, mira, Dios lo que hizo fue a través de Jesús, de ese hecho, de esa acción, de esa obra perfecta, de esa obra consumada, fue dar a conocer, oído, la eternidad, darla a la luz, como quien dice, la eternidad a la luz, la eternidad al conocimiento de todos y de muchos. ¿Para qué? Para dominio, para el señorío de todas las cosas que Dios ha creado. Entonces, Dios lo que hizo ahí fue un volver en sí. Ahora, ya hablábamos acerca del profeta Isaías cuando el profeta Isaías habla de descarriado, ¿ok? Si el profeta Isaías habla que el hombre fue descarriado, fue porque un día el hombre, pues estuvo el hombre por un tiempo, por un día, por mucho tiempo, en otras dispensaciones, estuvo descarriado o estuvo desconciliado o estuvo desconectado o estuvo separado de Dios. Quiere decir que estuvo fuera del redil. Esto significa la palabra descarriado, fuera del redil o fuera de sí. Ahora, si Dios nos asemeja como ovejas, puede ser oído y pudo ser bendecido, pudo ser que siendo ovejas, mira, estuvieron algunos funcionando como lobos siendo ovejas. O sea, voy a repetir esto. Si Dios nos asemeja como ovejas, puede ser que siendo ovejas, estuvimos funcionando como lobos. Oído, siendo ovejas. Bueno, ahora, para esto no necesito uno ser adivino ni tener aquí en mi casa una caja de esa lista de comportamientos de los seres humanos, porque ya uno con el transcurrir del tiempo y la experiencia, hay gente, uno ve, ¿verdad? Y uno nota el comportamiento de personas que siendo ovejas se comportan como lobos.
y que de hecho, bendecidos, son indiferentes al propósito de la gracia. Pero aún se vean y se comporten como lobos, la buena noticia es que siguen siendo ovejas. Entonces, a veces pienso que cuando la persona hace este tipo de preguntas, como que si la salvación se pierde, que esto quedó claro en el video número 3 de la semana pasada, pues, o más bien también me dicen, bueno, pastor, pero ¿qué pasa con aquellos? ¿Qué pasa con aquellos que hacen mal y han hecho mucho daño? ¿Por qué no les pasa nada? ¿Sabes que pienso que muchos de estas personas que lo preguntan, a veces no es tanto la curiosidad en saber qué pasa con ellos, sino más bien yo pregunto, ¿qué pasa con esa mente que piensa así? Ok, porque a veces se escuda en querer comportarse como lobos que no son capaces de brindarle una oportunidad a aquel que se comporta como lobo, siendo oveja. ¿Ok? Y entonces mantienen o ven que aquellas personas se mantienen como lobos precisamente para hacer esto, oído, para hacer esto, para el señalamiento, para la separación, o ya quieren mirar a la otra persona por encima del hombro. Entonces, por eso es que el volver en sí, muchas veces con pleno conocimiento o justo o pleno conocimiento de causa, o pocas veces sin conocimiento o siendo inconscientes, yo te digo algo, bendecido, un día nosotros, a ti y a mí, Dios nos invitó a volver en sí. Y el mayor ejemplo que Dios establece o que se establece en la Biblia de que Dios nos volvió en sí es precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Mira, qué privilegio que Dios a ti te hizo hijo suyo según el puro afecto de su voluntad, sin tomar en cuenta tus errores. Qué privilegio, bendecido. Ahora, esto no te enorgullece para que la persona, o no enorgullece a ninguna persona, ni da pie para que se siga comportando como lobo siendo oveja. No, sino que la vida del Espíritu y el volver en sí hace que usted y yo vivamos confinados y encerrados en ese título que Dios nos dio, que es nuestro lugar de origen. Ahí es tu vida, ahí está la eternidad. Y en la eternidad, por favor, todo lo que hizo Dios para ti y todo el tiempo que Dios estableció para ti fue hermoso, y todas las cosas que pasan a tu vida, bendecido, ya fueron ya, y Dios las estableció en la eternidad para que tú recibas beneficio hoy. Entonces, pues no se trata, y la gracia tampoco trata de que ahora el pastor está diciendo, invita a la gente a portarse mal. No, ni tampoco la gracia es licencia para que usted haga lo que le venga en gana. Usted tiene que considerar los principios de Dios, como también tiene que considerar los principios de la creación, como también tiene que conservar y preservar los principios de las cosas, el principio y fin de las cosas. Usted tiene que preservar y conservar los principios de casa. Usted tiene que conservar, si es hijo, conservar los principios de padre. ¿Ok? Eso es muy importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque usted es eternidad, Dios puso eternidad sobre ti, y usted tiene que brillar con esa luz perpetua para siempre, donde usted vaya y donde usted esté. Algo que también quiero hacer para cerrar es que, mira, cuando normalmente usted es consciente y se hace consciente de que vuelve en sí o volvió en sí de cualquier situación, bendecido, mira, es donde aparece esa luz perpetua. Es donde usted ve que esa nube de gloria o esa nube de gloria lo acompaña de día y de noche. Y incluso, bendecido, esa luz te hace brillar para siempre. Que incluso tu rostro brilla, y tu vida, bendecido. ¿Sabes qué? Ese día que Dios te dio esa invitación de volver en sí para, para volver a tu origen y tú recibir la información, oído. Porque lo que usted recibe fue la información de que volvió en sí, nació y ya te estaba en el sí de Dios, por favor. Mira eso, qué bendición. Así que su rostro brilla, su vida ya no es la misma,
su vida tiene una mente de Cristo. Y eso lo hablamos también en la semana pasada. Así que bendecido, mi consejo para terminar. Cuídese de no ser un lobo o comportarse como lobo. Porque al final usted sigue siendo oveja. Te declaro bendecido y buenos tiempos para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.